porque en ti yo puedo. Todo lo que hago es por ti, porque me amaste. Fue tu amor eterno el que me dio la esperanza. Sé que es posible ahora amar, porque tú lo diste. Tú sanas mis heridas, tú calmas la sed de mi alma, tú haces llover en tierra seca. Tengo confianza en que tú me das la fuerza de tu amor, en ti yo confiaré. Toda mi fe está en ti, contigo sé todo puedo. Mi vida anclada a ti está, seguro estoy, aquí me quedo. Toda mi fe está en ti, contigo sé todo puedo. Mi vida anclada a ti está, seguro. Cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Bienvenidos a Café con Hispanos, un programa que conecta nuestra fe, nuestros valores como familia, nuestros negocios y proyectos de ley que afectan a nuestra comunidad hispana aquí en Carolina del Norte. Entrevistamos al gobierno y a líderes de nuestra comunidad para dialogar sobre el trabajo que realizan en beneficio nuestro, actualidad y un sabor a dulce hogar.
Somos la voz de nuestra gente hispana. Le damos la bienvenida al pastor Gilbert Pagan. Café con Hispanos comienza. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado. Hispanos del Sur quiere recordarle la importancia de registrarse para votar. Las elecciones primarias en Carolina del Norte son el 5 de marzo del 2024 para presidente, gobernador, vicegobernador y cargos políticos federales y estatales. Se requiere identificación para votar en Carolina del Norte. La fecha límite para registrarse para votar en la primaria es el 9 de febrero. Si necesita ayuda para registrarse para votar o desea conocer los candidatos que postulan para representante, comuníquese al 919-931-4597 o envíe un correo electrónico a connect@hispanosdelsur.com o envíe un mensaje por las redes sociales. Bienvenido, bella audiencia, en esta tarde. Gracias por sintonizar nosotros con Café con Hispanos. Soy Hispanos, director del Hispano del Sur. Y en esta tarde tengo la bendición y también el honor para entrevistar a Michele Morrow, que está postulándose para ser superintendente de educación del estado de Carolina del Norte. Ella va a contestar varias preguntas y también compartir su plataforma con nosotros. Michele, welcome to the show. Pues gracias por la invitación. It's good to be here. I'm glad you can make it. Share with us a little bit, comparta un poquito con nosotros why you are running, porque usted está postulándose para la oficina de educación. I am running because I believe that the educational system is the linchpin for where we move forward in our state. Me estoy postulando porque yo creo que la educación es importante para mover nuestro estado para adelante. And I see that it is the number one place where they are attacking us in terms of the leftist agenda. Yo entiendo que es el único lugar número uno que nosotros estamos recibiendo ataque de la izquierda. And so I really think that our children, every child, should be prepared to be critically thinking, mature, and hardworking, and ready to enter into the workforce. Que nuestros niños deben estar ya en madurez, también que pueden pensar críticamente y también pueden estar preparados para entrar en la economía y para trabajar. Yes, and I see that we're really lacking in that. Our children are, I don't know if you know the statistics, but almost 50% of our students across the board from kindergarten through 12th grade are not even competent in reading or in math. Diciendo que como 50% de los niños de kinder a 12 grado en Carolina del Norte no tienen el suficiente entendimiento de leer y también matemáticas. And that is really limiting their possibilities in post-secondary opportunities on a global marketplace. Y eso limita a su posibilidad
para oportunidades también en el mercado quizás a nivel nacional. Share with us a little bit about your background. Okay. Comparta un poco de su historia y su credenciales, your history, your background. Yo sé que ella es enfermera. She's a nurse by training. Pero ayuda a nosotros a entender, help us to understand your background and going into education. Okay. So I have 5 children, and Tienes 5 niños. and my children have been in public, private, and homeschooled. Ha tenido niños en escuela de casa, privado y también en escuelas públicas. So I feel like I have a really good understanding of the benefits and the pitfalls of all 3 of those educational options. Que yo siento que yo tengo por parte de esa experiencia, entiendo los beneficios y también los puntos negativos de la sistema educativo en esas áreas. And as a follower of Christ, I'm very concerned with the immorality that is being pushed on our children. Como un seguidora de Cristo, ella tiene preocupaciones del sistema moral que está siendo impartido en nuestros niños en las escuelas públicas. Yeah. I believe that every person is created in God's image. Yo creo que cada persona está creado en la imagen de Dios. And that every student has something that is to be developed so that they can give back to society and be a productive member. Y cada niño tiene algo que se puede desarrollar en su trayectoria educacional que también puede dar más atrás a la comunidad. Yep. ¿No? And so I think that I know right now that we are not using our funding to really in academics. We're doing a lot of special interest groups, and I want to get in there and figure out where our money is going, because we are over 50% of our state budget goes to the K through 12 educational system. Tiene preocupaciones del financiamiento de educación y a dónde han ido el presupuesto, el dinero. Y parece que mucho del dinero en el sistema está siendo perdido y no está en las clases, en las áreas que debe estar. It's interesting that there is a lot of money in the system. We don't know where it goes. Es interesante que hay mucha plata en el sistema que no sabemos a dónde vas en el presupuesto. ¿Cómo el superintendente puede manejar ese proceso de el presupuesto y a dónde va el dinero? How does the superintendent manage that money and where that money goes, and what kind of control does he or she have? Really, the superintendent is kind of the keeper of the purse and determines, it is the legislature that determines which districts are going to get what money. But she's the one that hands out all of the federal money, all of the state money, and then the counties kind of manage their county funding within the school boards themselves. Parece que la legislatura tiene mucha discreción de a dónde va el dinero a nivel estatal, pero también el superintendente de educación en Carolina del Norte, ella o él tiene control, dominio propio sobre el dinero que entra por el sistema federal y también estatal para manejar ese dinero durante el año y también en el sistema escolar. Yep. Okay, good. So help us understand the choice options, right? Estamos en la semana de elegir su escuela para su niño. We are in School Choice Week. Y entonces hay un enfoque, there's a focus en educación en Carolina del Norte, there's a focus on education in North Carolina about sending your kids to different school choice options, private school, charter school, homeschool, cómo nosotros podemos mandar nuestros niños a lugares diferentes. Share a little bit about school choice and how that affects us. As people of faith, but Right. also people, just regular people who are not people of faith, just in general. Yes. Well, I worked with the General Assembly and with conservative groups to get the school choice bill passed. Ella ha trabajado con la legislatura conservadora para pasar la ley para que entonces nosotros podamos tener la opción de mandar nuestros niños a escuelas diferentes y privadas. But the word choice connotates that there are 2 good options and you get to have a choice. Sí, la palabra que elegir quiere decir que usted tiene 2 opciones y usted puede coger uno de los 2. And what's happening right now is school choice is looking as this is the escape
from a failing public school system. Interesante que la mayoría de la gente están viendo los dos sistemas, que es dos opciones de elegir. Uno está fracasando en la escuela pública y entonces hay la opción de la escuela privada. No hay realmente la oportunidad de elegir. There's no choice because the one is failing. Is that where you're going? Yes, okay, right. Uh-huh. And so while I am 100% on board that parents should have great options for each one of their children. Yo creo que los padres deben tener opciones para todos sus niños a la escuela que ellos quieren. Right now, we do not have the supply to meet the demand for all of the parents who would like their children to not be in the public school system. Que hay más necesidad y más interés para mandar sus niños a escuelas privadas, pero no hay suficientes escuelas para responder a la necesidad del pueblo para mandar sus niños a escuelas privadas. And this is why we need to reform the public school system so that it is an excellent option for our students and it truly does give our families a choice of what is best for their kids. So, eso porque nosotros deberemos reformar, cambiar, transformar las escuelas públicas para que entonces sea realmente una opción para nuestros niños, los padres que quieren dejar a sus niños ahí, que haya una opción buena. You're not advocating for obviously getting rid of public schools, right? No, right, okay. No, not at all. Right. I wouldn't be doing this if I didn't think there should be public schools. So, entonces ella está diciendo que tenemos que arreglar, reformar, transformar, cambiar las escuelas públicas, mejorarlo, para que entonces dar a los padres realmente una opción, dos opciones para mandar sus niños a escuelas privadas, de charter school o casera o la escuela pública. Ella quiere arreglar el sistema. You want to fix the system and make it a real option. That's right. Right now it That's really right. isn't. That's right. Right. And I just think with it being, last year we spent $11 billion on the K through 12 educational system. There is no excuse why our children are so far behind in where they should be academically. Wow, que nuestro sistema haga tantos billones de dólares en la educación de nuestros niños y ellos realmente educativamente no están progresando como deben progresar. So we're not getting our money's worth. That's right. Para el dinero, no estamos recibiendo respondiendo al recurso que tenemos, entonces invirtiendo mucho dinero y no teniendo resultados. Yes. And in addition, if we look at the security in our schools and the safety issues that are there, it's pretty dramatic. También que hay una preocupación de seguridad en las escuelas públicas, que es grande. Nosotros la semana, dos o tres semanas atrás, hacemos un show sobre la violencia en las escuelas de Raleigh. A couple of weeks ago, we did a show on the violence in Raleigh, and a black child, got killed in a school by another black child. He was stabbed, all right, to death, and we talked about the violence in the school system. Yes. So hemos hablado de eso, de la violencia en las escuelas públicas, que eso es que todavía otra preocupación. Yes. Muchos padres están sacando a sus niños a las escuelas públicas porque hay violencia. People, they're taking their kids out because of violence. Right. And so how do we deal with that from a ¿Cómo nosotros bregamos? How do we deal with that from a superintendent perspective? ¿Cómo bregamos con eso como en su posición, in your position? How do we deal with that issue? Because that seems to be very local. How do we deal with that? It's really not local. Okay. Unfortunately, it's throughout the state, and it's one of the reasons why we are at such a loss for teachers. It is not just the payment, which needs to be transformed. You know, we need to definitely pay our teachers more, but there is chaos in the classrooms, and they are not getting the support from the administration that they need. And they don't want to be in the classroom. They don't feel safe. Que hay maestras que no quieren enseñar en los salones y porque tengan preocupación de seguridad, que los niños no se están portando bien, que en los salones hay niños con mal comportamiento y entonces el sistema no está invirtiendo, protegiendo a los niños. Y también las maestras y los administradores y toda la gente que trabaja en las escuelas, they don't feel safe, they don't feel protected. Y eso es una situación estatal, no solamente local, es a state issue. Yep. Nosotros, cuando hablamos sobre esto, hablamos de en las áreas, los sistemas más grandes en Carolina del Norte, educativas, es Charlotte-Mecklenburg, the biggest one is Charlotte-Mecklenburg, Triad, right? Actually, Wake is now the Wake largest. County. Wake County is más grande, so Wake County is número uno. Número 2, Charlotte-Mecklenburg. And number 3 is the Forsyth
triad, right? And Guilford. And Guilford, that whole triad, that whole area. Y ahí se encuentra más violencia, you find, because that's where the biggest systems are, right? Okay. Well, also, it's where, so 2 years ago, it'll be 2 years ago this spring, so a year and a half ago, the General Assembly offered funding in order to secure our schools, and there were 5 counties that did not apply for that money, and all of them are the most violent counties. Wow. So quiero decir, la Asamblea General provee dinero para los sistemas, para ayudar con la violencia, proveer seguridad para las escuelas, pero los condados más grandes no recibieron o no aplicaron para la plata. They didn't want the money. Right. No cogieron la plata para hacer las escuelas más seguras, y esas escuelas son en sistemas más grandes de Wake, de Charlotte Mecklenburg y también de Guilford and Triad. Y te digo esto, y esto es mi opinión, this is my opinion, that ese sistema, those systems are run, están corridos por demócratas. Con todo respeto, with all due respect, they are run by Democrats. Y esas áreas son azules, son blue. No cogieron la plata porque ellos tienen otra agenda. I'm going to try to stay focused here. They have another agenda, but there's a connection. Hay una conexión con los sistemas que son corridos por los demócratas, que no quieren las plata de dinero para más policía, para más seguridad. Hay una agenda atrás de todo eso. Otro día hablamos sobre eso. Thank you for sharing that. It's another issue altogether, and what's behind that. Right? Yes, but as the superintendent, that is something that I can have oversight over, because we should be holding those superintendents accountable. There are 115 districts. Each one has its own superintendent and school board. Hay 115 distritos de educación en Carolina del Norte, 115, y cada tiene su propia junta, their own board, y un superintendente o director de la junta. Go ahead, I didn't know it was 115. Yes, and so the superintendent, the DPI, needs to be overseeing that. And what we have seen is, time and time again, we're told that it's not her job, she can't do anything about it, and I think that when there are issues, you need to be in there and you need to be mediating, and you need to be making sure that every single one of these districts is following the law that is set forth by the legislature. Aunque que esas juntas tienen su propio gobierno, they have their own government because it's their own board. El superintendente debe estar envuelto, debe estar reuniéndose con ellos, trabajando con ellos, tratar de mejorar la situación en esos sistemas, aunque she doesn't have direct power over that, pero debe, but she can have influence. Eso mismo, ella no tiene poder sobre eso, pero debe tener influencia sobre esas juntas y hablar con ellos como, how can I help you? ¿Cómo podemos colaborar? How can we collaborate? ¿Cómo hacer las cosas mejor? How can we make things better? Right? Y eso ahora, en su opinión, no está sucediendo ahora, ¿correcto? Exactamente. Right, it's not happening right now. Okay, That's good. right. Habla un poco sobre el curriculum y de cosas que preocupa al pueblo hispano. Talk a little bit about the curriculum and what is concerning to Hispanic families. I want to share something with you. Quiero compartir algo. Nosotros hacemos presentaciones a nivel estatal. We do presentations across the state para becas de oportunidad, opportunity scholarships. Lo hacemos en español. We do it across the state. Y entonces, in those meetings, en esas reuniones, Hispanics now, los hispanos ahora, are raising their hand, están levantando su mano, and they're asking, me están preguntando, what is going on, qué está pasando en las escuelas locales, what's happening in local schools regarding transgender, ideología del transgénero, qué está pasando ahí, qué está pasando con estos libros pornográficos, what's happening with these porn books, todas esas cosas que están está pasando ahora mismo, está llegando, all these things that are happening now are getting to the Hispanic community, is getting into the Hispanic ears. Está llegando a los oídos de los hispanos. Nunca, they've never raised their hands before. Nosotros hemos hecho esta presentación 35 veces. We've done 35 presentations across the state on opportunity scholarships. They've never raised their hands before. Excellent. Until the last 2 or 3 of them, they raised their hand in public and they said, what's going on here with the school? So share a little bit about the curriculum, some of the stuff that's going on in the local school systems, and what you at DPI can do to stop that, because we're hearing that that's not possible, that the school districts have control. So please clarify.
Well, so the legislature sets the law, and the state board of education sets the policy in order to enforce the law. Entonces, la legislatura de Carolina del Norte hace la ley y entonces el Departamento de Educación hace las reglas para conformar con la ley. Yes. Now, I've been told that because the superintendent of schools does not have control of the State Board of Education. A mí me dijeron que porque la directora de superintendente de escuelas estatal no tiene control de educación estatal. But she does set the agenda, and she can have policies written for the board to vote on. Ella puede también elegir la agenda y entonces ella puede escribir la política para que entonces la Junta puede aprobar y votar y implementar. Yes, and so instead what has happened is we have relied on the National School Board Association. Hemos nosotros dependiendo de una asociación nacional de juntas de maestros de educación, which is pushing a progressive sexualized agenda. Que está empujando una agenda progresista y enfocado en identidad sexual. So we are getting the same policies handed to us as California and New York and Illinois. So la misma política están siendo implementado acá en Carolina del Norte, en Nueva York, California y Illinois. Y esos son estados, si ustedes no saben, son estados liberal, progresista y demócrata. Y esa asociación, en that association, está mandando ese caso, that information, that curriculum, acá a Carolina del Norte. Is that accurate? Yes, that is accurate. And so what I can do as the superintendent is I can be a firewall from the U.S. Department of Education. Yo puedo ser como superintendente una pared contra el Departamento de Educación Federal. Go ahead. And this National School Board Association and the National Teachers Union that is pushing this agenda. También yo puedo ser una pared para esta asociación de maestros y asociación de educadores que están empujando esta agenda en las escuelas de Carolina del Norte. Yo puedo hacer una pared para eso. Yes. The firewall is good. Yes, and then we can find people to put into the administration of DPI to write policies that are constitutionally conservative, that are going to uphold the morals and the values that we, as the majority of North Carolinians, agree with. So está diciendo que como la directora de educación superintendente, si ella se gana esa posición, ella puede poner personas en la administración de ella que puede implementar la política que sea favorezca la Constitución, favorezca nuestros valores y que sea más justo para nosotros. Yes. Wow. And that's my goal. My goal is because our children, our money and our classroom time is going to political agendas that are immoral, and they are confusing our children and causing them anxiety and depression and and isolation. Wow. Yo quiero decir que esta clase de política y esta clase de agenda y curriculum está afectando a nuestros niños porque nuestros niños están confundidos, no saben lo que están enseñando y deberían estar enfocados en otras cosas. The composition of the board. Hay una junta estatal desde State Board. A donde que ella, the superintendent, es parte. Who makes up the state board? ¿Quién son parte de la junta educativa? Por ejemplo, a la audiencia en el condado de Wake, o donde estamos ahora, en Wake County, where we are now, hay una junta, there's a board. Y hay como 7, is it 9 members? No, Here, 7. Wait, of Wake the County? school board? Wake County. Yeah, 9. 9. Hay 9 miembros en la junta local en Wake County y también hay un superintendent, a superintendent en Wake County. Todas estas posiciones son elegidos. They're all elected. Okay? Not the superintendent. Not just superintendent, They're right. appointed by the board. Right, okay. And that's the problem, is appointed positions. La posición del board, de la junta local, en el state, en el estatal, ella tiene también, there's a state board. And what is the makeup of that board? And are they all elected or are they appointed? And that's the problem, because it consists of, I think it's
8 members, I think there's 14, and it's 8 members of the Council of State, which So- are elected. So hay 14 personas en la Junta y hay 8 que son elegidos por el pueblo, que dicen usted tiene que votar para esa persona como ella. Ella es una que se está postulando. Ajá. And then there are 6 appointed, but the president of the board, who's the head of it, is appointed to an 8-year term. So, y hay el balance. governor. El balance están elegidos por el gobernador. So entonces hay 8 elegidos por elecciones, 8 are elected, right? Y el balance están elegidos por el gobernador, que decir, él o ella lo pone en esa posición, y el presidente de la Junta está elegido por 8 años. 8 Pues years. todo, all can of, try it. todos lo que están poniendo por el gobierno es para 8 años. Todos. Todos. Entonces, los que están elegidos solamente tienen 4 años. Entonces, puedes ver ahorita, por ejemplo, el superintendente de Wake County ya salió de su posición en Wake y ahorita es un nuevo appointee del gobierno y empezó 8 años desde 2 meses. Wow, so entonces están elegidos o appointed por 8 años. Wow. ¿Y esa posición son pagados o no? Sí. Ellos reciben un pago, un sueldo. Sí. Wow, I didn't know that. So entonces, el problema es también que están elegidos por 8 años. Sí. Y cómo nosotros, yo sé que eso, and I know that's not your position, pero cómo nosotros podemos cambiar eso por la legislatura. This would actually be a constitutional amendment. Oh, wow. Yep. Oh, man. Yeah, Wow. because- Tenemos que a cambiar la constitución para cambiar los 8 años de esos miembros que están elegidos. Vamos, ejemplo, en Carolina del Norte, el gobernador es demócrata. So, Ahorita. Sí, ahorita, sí, ahora mismo es demócrata. So, entonces, él, como demócrata, ha elegido gente que están alineados, that is aligned, con sus pensamientos morales y que como él ve, how he sees things. Right. So, entonces, ellos están ahí por 8 años. So, ahora entra el nuevo gobernador, another governor is elected, vamos a decir que es republicano, he's Republican. Él no puede sacar a esa gente. No. He can't take them out because they're there for 8 years. That's right. Y tenemos que cambiar la constitución de Carolina del Norte to make those less terms or make them elected. Well, we'd like them. The superintendent of public instruction is the only council of state member that does not have complete control of their department. And so actually they have the legislature right now they're trying to pass a bill to give the superintendent more sway and kind of like be the president of the board. And so we'll see if that passes in the short session. Bueno, están tratando de cambiar el sistema y la estructura para dar al superintendente más poder para controlar la junta, pero ahora mismo no estás así y eso tiene que pasar por el sistema legislatura para que entonces se cambia cómo funciona el cuerpo. So, va a coger un tiempo para eso, take time to do that. It is. But I will say, in the meanwhile, what we need is someone who is not only going to be a firewall between the agenda of the U.S. Department of Education. En tiempo necesitamos una persona que puede parar la educación federal, llegando con su currículum a Carolina del Norte. Necesitamos una persona como ella. But also someone who's going to go to the legislature and let them know what laws we need in order to be, helping the school districts. Y también throughout the necesitamos state. una persona que va a abogar a la legislatura para decir, yo necesito estas leyes, estos proyectos de ley para ayudarme a mí a hacer mi trabajo. Right? And then people within the department that are going to write policy that is going to uphold this law. So if you give the State Board of Education 3 great options for a new policy, right? It's not going to matter which one that they choose, right? But we need to choose policy that's going to be the best for every one of our students and our teachers. Y también buscar gente que va a trabajar para el sistema, va a trabajar para el Departamento de Educación, que va a escribir la política, las regulaciones para que entonces se implementa un plan que sea la mejor para nuestras familias. We're going to go to a break. Vamos a poner un descanso, una música para unos minutos y regresamos. Vengo a ti, pídele que te sumerja, sumérgeme
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Hispanos del Sur quiere recordarle la importancia de registrarse para votar. Las elecciones primarias en Carolina del Norte son el 5 de marzo del 2024 para presidente, gobernador, vicegobernador y cargos políticos federales y estatales. Se requiere identificación para votar en Carolina del Norte. La fecha límite para registrarse para votar en la primaria es el 9 de febrero. Si necesita ayuda para registrarse para votar o desea conocer los candidatos que postulan para representante, comuníquese al 919-931-4597 o envíe un correo electrónico a connect@hispanosdelsur.com o envíe un mensaje por las redes sociales. Getting ready to go back on. Okay. Good. Yep. So, estamos conversando con Michele Morrow, que está postulándose para ser superintendente de educación, Departamento de Educación de Carolina del Norte. También sabemos que el superintendente solamente trabaja con escuelas kinder a 12, K-12, is the only grades that the superintendent works with. Punto de clarificación, point of clarification. You want to clarify what you had shared earlier? Can you clarify? Right. About Yes, so the the setup? only Council of State members that it's saying now are the Superintendent and the Treasurer and the Lieutenant Governor. So, el Concilio del Estado, hay tres personas que representan el Concilio del Estado de Educación, es el Lieutenant Governor, el vicegobernador, es Educación, ella será el superintendente y el tesorero, el treasurer de Carolina del Norte. Esos son tres personas que son elegidos por nosotros y ellos están en esa junta. And then 11 of them are appointed. 11 están elegidos por el gobernador. 11 that are appointed by the governor. Yes. So that's 11 by the governor, 3 that are elected that just happen to hold that position. So That's right, the Council of State. So that's 14 people. Right, and then Total. they have like a few students and, Okay, and, you know, like right. different ones. Gotcha, But, okay, yeah. Okay, so it's 14 people. 14 yeah, gente que representa la educación, the Board of Education. Y como dije antes, like we said earlier, el gobernador tiene mucho poder, the governor has a lot of power para elegir esa gente, to put those people on the board, pero se quedan por 8 años. They stay for 8 years. So quiere decir que un gobernador que no alinea con tus valores, the governor that does not align with your values, puede elegir personas en la junta can choose people for the board that will que afectará la educación de tus niños. That will affect the education of your kids. Which is why we really need the legislature to set forth very clear parameters about what the curriculum is going to be, because they also discuss curriculum and, you know, content and whatnot. All of that, all of the policies coming down into our local school boards are coming from the State Board of Education. La legislatura, tenemos que hablar y mover la legislatura que se involucra más en el currículo para los niños, para que entonces esa información llega a la junta y entonces llega a las escuelas locales. I guess on day one, tú estás elegido, you're elected, y tú ganas su elección, and on day one, what do you do on day one? Cuando tú llegas a la oficina, primer día, ¿qué tú vas a hacer? Going to have
an audit of where all of the money is going. Okay. And we're going to Un análisis de dónde va todo el dinero del presupuesto, que son millones de dólares. And I'm hoping that even before the election, I'm going to have people in place that are ready to be put into the cabinet in order to start transforming our curriculum. Quiero que antes que yo gano la elección, va a tener un equipo que va a trabajar conmigo para empezar en día 1 para trabajar junto conmigo. And starting communication within groups, like putting several districts together that live in the same general area of North Carolina. Ponen distritos juntos, quizás hay como 115, 115 distritos a nivel estatal a conectar los distritos que están cerca para trabajar juntos. And discuss with them what is going well in their districts and what they need help with. Ayudando, entendiendo que está trabajando bien en el sistema escolar locales en los 115 y con que ellos necesitan ayuda. I am going to fight to get rid of all DEI and CRT trainings on day 1. Que no quiere, yo voy a quitar en primer día de mi posición todo el currículo que no alinea con valores principal y también con la Constitución y que van contra de nuestros valores. And working with the General Assembly, I'm going to demand background checks of every staff throughout the K through 12 system. So, voy a trabajar con la legislatura de Carolina del Norte para requerir que hacen un encuentro e investigación de las personas que están trabajando para el sistema local y estatal en todos los condados, para verificar sus credenciales y si tienen una historia criminal y todas esas cosas. Hay muchas situaciones sucediendo en el estado. Hay personas trabajando con niños que no deben estar trabajando con niños. People working with kids that shouldn't be working with kids. Because the superintendent does have full authority over the licensing process of our teachers. El superintendente tiene la autoridad sobre la licenciatura de maestras. And right now, we have people on the books who either they have been charged with crimes against children or they have been convicted, and it has taken months for their active license to be revoked. Tenemos gente que son maestros o personas trabajando en el sistema escolar que tiene historias criminales y también tienen licencia activo y todavía están enseñando, o tienen su licencia activo, no están enseñando, pero todavía tienen la historia criminales y ella quiere parar eso. You want to stop that. Yep. Obviously, they're continuing to work. That's right. And still have their license. That's right. In North Carolina. Yep. So that's not a requirement. I guess it changes from district to district. For licensure, I think for state license, there is, isn't there? Well, the state licensure is completely controlled by the DPI. Okay. But they're depending on the individual districts to tell them when there's an issue, understandably. But our current DPI has been very slow in acting on these suspensions. In my opinion, if you have been, you should be considered innocent until proven guilty. Sure. But just like with police officers, when there has been an episode that is in question, you suspend them with pay until you can go to trial and you can figure out what's going on. I think that should be I'll have to work with the legislature to make that be what happens, but I think that's the safest thing to do for our kids. Sí, deberemos ya identificar a la gente que tiene los problemas criminales y también quitarlo de enseñar a los niños, pero con pago, antes que verificamos si deberían seguir trabajando con niños en las escuelas públicas. Does the superintendent have any sway in recruiting teachers to the state? And I know that's very district centered. Yeah. Estoy preguntando si el superintendente tiene control sobre reclutando maestros para los sistemas estatales. And that's a great question because she does have oversight. There's several different areas that are dealing with licensure. So for instance, if you come from a different state, there's a process that you have to go through in order to be licensed in North Carolina, as well as anyone that's coming that didn't get an education degree, right? Then you have to go through certain restrictions and certain hoops. So entonces hay requisitos cuando uno viene de otro estado. Si es una maestra en otro estado, viene para acá, entonces tiene que pasar por un proceso para recibir su licencia. That you have, when you come from another state, you got to come here to get, you come with a license, you got to go through another process to get that license transferred, recognized here, all that. También hay personas que tienen educación en otra área,
vamos a decir que es un administrador o es un enfermera, ella quiere enseñar, quiere ser un maestro, hay otro proceso para esa persona recibir una licencia. The person who's trained as a business person or a nurse, there's a process to get a license. Right. I forgot what it's called. Yeah. They can go, I forgot what it's called. Yes. Una licencia yeah. para enseñar en la clase. It allows Right. them to. So there's two things there. What about the teachers that just recruited? We need teachers, right? We need teachers, Right. but what's happening right now is there is a real blockage to people coming from the outside that have not gotten basically the indoctrination of the university educational system. And I've been going 10 to 12 places a week, and I'm constantly running into people saying, listen, I'm retired. I have a master's in economics, and they're not letting me. I'd love to go and teach at the high school, and they're not letting me do it. So we really need to transform that system and to get people in who are qualified and who are willing to serve in that entity. So, hay una necesidad grande en Carolina del Norte por maestros, y hay maestros que tienen profesiones en otras áreas. Un ejemplo que yo digo, una persona que tiene una maestría en economía, y la señora quiere enseñar en escuelas, trabajar con niños, no puede, porque el sistema no reconozca o no le quieren dar a ella una licencia para enseñar, y esta es una mujer que quiere enseñar. La cuestión, tenemos que arreglar ese sistema, we have to fix that system, de licencias para proveer una persona que tiene educación, una maestría, para enseñar en la clase. So, does the superintendent have that power or to unilaterally do that, or do they have to go to the state board, have a conversation, get it approved, promulgate regulations, the whole bureaucratic mess? Or can you say, you know what? Yeah. Anybody who comes with a master's degree, they have an education, so we're going to give them a license. Can she have that power or no? You know, I don't know, but it sounds like it when it says that she has the control over the licensing. What I think, though, is there are, everything has the bureaucracy of there's, 12 people that control licensing because this person's in charge of this. So it probably has to go through that process. Sí. But I need to investigate that and see what that's about. But it does say that those are things, whether it's licensure, teacher training. Entrenando las maestras, enseñando maestras, licencias, el superintendente tiene control de esas cosas. Even contracts. Y contratos también para So trabajar con el contracts Estado. with curriculum writers, with software developers, with, IT, with nutrition. Contratos con el Estado. Ella tiene control Security, sobre eso. all of those things. That does fall under the jurisdiction of the superintendent. Eso es sobre la responsabilidad del superintendente de educación en Carolina del Norte. So, la cuestión es si ella puede cambiar los requisitos de licencia. The question is, can the superintendent unilaterally change the requirements for licensure? I doubt it's unilateral. Right. Yeah, and say, well, I want to do it this way. Now make it happen. I don't care how you're going to do it. Right. I don't know if she has that power, right? Hay maestras que vienen de otros países. There's they're recruiting arms where they bring in teachers from other countries. Right. They bring them in from Jamaica, from the Philippines, from Costa Rica. They bring these are Right. foreign teachers. Right. They're coming in and they're teaching in our schools. So there's a mechanism, hay un mecanismo to get a license for that teacher somehow, temporary, whatever it is, to allow Right. them to come in and teach. Well, and unfortunately, that's because we are following the leadership of the U.S. Department of Education, and we are determining who should teach and what schools our children should go to based completely on the color of their skin. Okay, interesting. So estamos nosotros siguiendo el sistema educativo de federal, a donde estas maestras van a enseñar, pero también a donde qué escuela los niños van a llegar solamente por su piel y su cultura y su raza. And so that's what we need to do. That's why we need to get the U.S. Department of Education out of our schools in North Carolina, because our Constitution gives the legislature the sole responsibility of providing a sound basic moral education. Eso es porque tenemos que quitar el sistema federal del movimiento y operaciones de Carolina del Norte, porque la Constitución de Carolina del Norte dice que nosotros solamente tenemos control y dominio sobre la educación de nuestros niños en Carolina del Norte. Ahí tenemos que manejar eso aquí localmente, no federalmente. So I guess there is a need, from what I understand, and this may be something you need to look at, a bilingual
education program. In North Carolina, there is no statewide bilingual education program. It's not, there's ESL, every local school district have their own program. Some of them don't even have it. Right. So how do we address something like that? It's a great question because I really have a comprehensive idea. I think that we need to focus on English learning for the first year that a student comes, regardless of where they come from, right? That we should focus on their English learning, being able to participate in extras, right? Or potentially, if you have enough understanding to do math or whatever. But I think we should hold off on the, English writing and the history and all of that type of stuff until they have enough of a grasp of English. And The language part. Of the language, Okay, of the language part. So deberíamos nosotros enfocarnos en los niños que llegan, que hablan solamente español, que enfocarlo en aprender inglés primero, y entonces todos los restos de los requisitos llegan atrás de eso. Tienen que entender el lenguaje. Right. Because then they're not going to become behind academically. No se atrasan académicamente porque van a aprender inglés. Exactly. And it's going to allow them to build relationships with other English learners, right? So then they can go into the classroom and create relationships with their peers that speak English. Sí, claro que van a trabajar junto con los otros niños que hablan inglés, van a aprender a hablar inglés más y entonces hacer relaciones con ellos y van a aprender y no se van a atrasar. That's a very good, a good point. I'd really also like to use our schools for ESL classes for the parents in the evening time, where the kids could be there and potentially be getting tutored while the parents are going through English classes. Sí, buen programa que ella quiere implementar, si es posible, para usar las escuelas públicas para que entonces enseñar clases por las noches para los padres, para aprender inglés, y entonces los niños, esos niños que también hablan español, pueden recibir tutoría por la noche en el mismo lugar donde los padres están aprendiendo inglés, y entonces, that's a very good idea, aprenden inglés y entonces tutoría de los niños para entonces ayudarle a ellos también. Yeah, we need a lot of and English then we classes, can strengthen that relationship, because really it's supposed to be the teachers and the parents working together to prepare the child to be successful. So, entonces los padres están ahí juntos trabajando con los niños, con los maestras, para que entonces desarrolla la mejor educación para sus niños. So that sounds like a good program. There's so many schools across the state, obviously, that could get the facilities and it's just the infrastructure's there. Right, It's already there. Right. And we're paying for it. So, And we could work with nonprofits who are already teaching ESL, or you can offer extra time for any teachers that want to come, right, and tutor a couple days a week or whatever it might be, because, they need more money because we don't pay them enough right now. No, claro que sí. Yes. Entonces puede trabajar con las maestras que también puede enseñar las clases de inglés por la noche y proveer dinero para ello, para que le ayuden a ellos y también formar relaciones con las maestras y con los padres y con los niños. We've been talking to Michele Morrow, who's running for Superintendent of Education for North Carolina, and going over her insights and thoughts on the state education system and the bureaucracy and the board and a whole bunch of things that we've covered today. I want to thank you for coming and sharing with the audience, your platform, what you're doing, what concerns you, and a lot of the things that you are raising are of interest and concerns to the Hispanic community, right? And a lot of concerns we have align with curriculum and values and freedom, right? Sending our kids where we want to send our kids to. And we thank you for sharing your thoughts and throwing out some ideas. That's right. To try to make it better for all of us. I would say education is probably the most uniting issue that we have, because regardless of race or religion or politics, we all want what's best for our kids. That's right, we do. And listen, safe travels on the campaign trail. Thank you. I know you're all over the state. Yes, you're sir. in 5 or 6, 7 places in one day, and and a lot of miles on the car, and a lot of energy and strength. You need to do that. Yes. And we wish you the best in your campaign. Thank you so much. And thank you for being here. Lo necesitamos, Señor. Sumerge
Gracias por sintonizar Café con Hispanos, la voz de nuestra gente hispana en Carolina del Norte. Si desea contactar a nuestro conductor Gilbert Pagán, llame hoy al 919-931-4597. 919-931-4597. Síganos en nuestras redes sociales como Hispanos del Sur. Puede enviarnos un correo electrónico a connect@hispanosdelsur.com. Hasta pronto. Hispanos del Sur quiere recordarle la importancia de registrarse para votar. Las elecciones primarias en Carolina del Norte son el 5 de marzo del 2024 para presidente, gobernador, vicegobernador y cargos políticos federales y estatales. Se requiere identificación para votar en Carolina del Norte. La fecha límite para registrarse para votar en la primaria es el 9 de febrero. Si necesita ayuda para registrarse para votar o desea conocer los candidatos que postulan para representante, comuníquese al 919-931-4597 o envíe un correo electrónico a connect@hispanosdelsur.com o envíe un mensaje por las redes sociales. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro